Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy nos vamos a dedicar a aprender sobre cursogramas, ¿sí? Los cursogramas vienen a ser un diagrama, ¿sí? De flujo, ¿sí? O sea, me refiero a que representa el movimiento de alguna manera de una cosa o de un proceso, ¿sí? Que nos ayuda justamente a comprender de mejor manera todo un procedimiento. En nuestro caso, obviamente, lo vamos a estar utilizando para la organización empresarial, ¿sí? Y un pantallazo inicial de qué es un cursograma es justamente eso que les estoy mostrando ahora en la pantalla. El cursograma, decía, nosotros lo utilizamos para entender bien los distintos procedimientos que hay en las empresas, ¿sí? En este caso lo que están viendo es un proceso de compras, ¿sí? Y entonces, bueno, este proceso de compra atraviesa varias áreas diferentes de la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un proveedor, que es un área que está externa, ¿sí? A la empresa. Después tenemos el área de producción, ¿sí? Que en este caso justo detecta la necesidad de materias primas. Después tenemos el área de compras, ¿sí? Un área muy importante dentro de este proceso de compras. El depósito que recibe la mercadería y tesorería, que es el área de nuestra empresa que le paga, ¿sí? A nuestro proveedor por esa cosa que nos entregó, ¿sí? Bien, es importantísimo, al menos en esta primera etapa de acercamiento inicial, ¿sí? Al cursograma, que nosotros dibujemos bien a la derecha, ¿sí? En la columna más grande y ubicada más en la parte externa derecha, una columna especial que se llama observaciones, ¿sí? Esa columna no es graficada, es redactada, pero es importante porque viene a ser básicamente las referencias de todas las otras cosas que hemos dibujado con una serie de símbolos. Hablando de símbolos, vamos a aprender uno a uno los símbolos, no solo los que tenemos dibujados en este ejemplo, sino otros que podemos utilizar, ¿sí? Bien, el primer símbolo que vamos a ver es este círculo, ¿sí? Este círculo que en nuestro caso representa una operación o aún mucho mejor, ¿sí? Una acción, ¿sí? Es un verbo en general conjugado en infinitivo, ¿sí? Andar, decir, hacer, tomar, escribir, redactar, confeccionar, ¿sí? Todos esos vendrían a ser acciones. Entonces, con el círculo nosotros realizamos acciones. Por ejemplo, para graficarlo un poquito, nuestro cursograma aquí arranca en el área de producción, ¿sí? Y arranca con una operación, ¿sí? Con una acción, ¿sí? Que en este caso viene a ser detecta la necesidad de cierta materia prima y confecciona el pedido interno de materiales, ¿sí? Entonces, eso que les estaba mostrando recién viene a ser una acción. Fíjense que dice detecta, ¿sí? Es un verbo, en este caso ya está conjugado, un verboide, pero es un verbo, pero en definitiva tiene que ser una acción, ¿sí? Detectar sería, por ejemplo, la acción en infinitivo. Bien, el segundo símbolo que tenemos aquí es el cuadrado, ¿sí? El cuadrado que no es un rectángulo, es un cuadrado, tiene que tener todos los lados iguales, ¿sí? Eh, el cuadrado lo utilizamos para realizar un control, ¿sí? Un control. Tiene que ser una cuestión de verificar si determinada cosa coincide con otra, si determinada cosa cumple con los parámetros que necesitamos, por ejemplo, parámetros de calidad, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, en este cursograma que tenemos aquí, en el punto 5 tenemos un control, ¿sí? Y si lo buscamos dice que esta área, que en este caso es tesorería, ¿sí? Controla que coincidan el remito, la factura y la orden de compra, que ya las vamos a ver en un rato, ¿sí? Pero en definitiva se hace un control. Ahora bien, ¿qué pasa si junto con el control hay una operación? ¿Sí? O sea que no solamente es una cuestión de verificar, sino que además de verificar hacemos algo, ¿sí? Hacemos otra cosa, una acción, ¿sí? Bueno, en ese caso tenemos la posibilidad, pero no es obligatorio, ¿sí? Tenemos la posibilidad de dibujar un cuadrado con un círculo adentro, ¿sí?
con un círculo adentro que tenga el mismo radio que cualquiera de, perdón, el mismo diámetro que cualquiera de los lados del cuadrado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en el punto 4 yo puse una acción con un control, ¿sí? Y entonces en ese caso es controla la mercadería y firma, ¿sí? Y firma ambas copias, bla, 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 ¿sí? Firma viene a ser la acción, controla viene a ser la parte del cuadrado, ¿sí? La parte del control. Así que es a gusto de ustedes. Si ustedes quieren podrían haber hecho un cuadrado y más abajo por el control me refiero, y más abajo un círculo, ¿sí? Es a gusto. Bien, el símbolo que sigue es esta D, ¿sí? Es una D un poco más alargada, pero no deja de ser una D. Y la D representa una demora, ¿sí? Una demora, en este caso, con algo que se está demorando en ser realizado por alguna cosa que tal vez está esperando que otra área haga algo, ¿sí? Está esperando que el cliente haga determinada cosa, está esperando que un proveedor haga determinada otra, ¿sí? Es una demora en alguna acción, ¿sí? En este caso no tengo un ejemplo de eso, pero se utiliza bastante seguido. El que sigue es un archivo transitorio, ¿sí? Un archivo transitorio se refiere a determinada documentación, ¿sí? Determinado documento comercial, determinado formulario que se queda en determinada área esperando a que suceda otra cosa y entonces pueda continuar con el proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que de hecho esto genera confusión, pero en mi caso particular no lo considero grave, ¿sí? Digo, genera una confusión la demora con el archivo transitorio. ¿Por qué? Porque bueno, el archivo transitorio se utiliza para demostrar, para denostar, digo, para explicar, ¿sí? Que hay determinado documento comercial, que lo vamos a ver más abajo, que es este rectángulo que tenemos aquí, ¿sí? Hay determinado documento comercial que está esperando, ¿sí? Que está esperando en determinada área. En cambio, la demora, ¿sí? Es cierta persona, cierta área que está esperando que otra persona haga algo. Pero no es en la demora no es el documento el que espera, ¿sí? Sino que espera la persona o espera el área, ¿sí? Esa área. Bien, para mostrarles un ejemplo de archivo transitorio, ¿sí? Yo les puedo explicar acá cómo es el área de compras, hace una orden de compra, se la envía al área de tesorería, ¿sí? Y tesorería archiva temporariamente, ¿sí? esa orden de compra duplicada porque está esperando, la orden de compra está esperando que pase todo lo demás, ¿sí? Cuando pasa todo lo demás, esa orden de compra se junta a todo el resto y sigue todo el proceso, ¿sí? Pero lo que está esperando ahí es la orden de compra en sí misma, ¿sí? Para no complicar demasiado el tema, siempre que hay algún archivo, algún documento, ponemos el archivo transitorio. Siempre que no hay un documento, ¿sí? Ponemos una demora. Y ya está. Bien, el que sigue es un archivo definitivo, ¿sí? El archivo definitivo también es muy, muy utilizado y es cuando determinado documento, que puede ser una factura, un remito, un recibo, un cheque, un pagaré, pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Determinado documento entonces se guarda para siempre, ¿sí? No digo para siempre in eternum. Por ejemplo, en Argentina los documentos comerciales se tienen que guardar por 10 años, ¿sí? Pero me refiero a que, a ver, si en algún futuro hace falta verificar algo, se puede ir a ese archivo, obviamente, no hay ningún problema, pero en principio se guarda porque ya terminó el proceso ese, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un archivo definitivo, ¿sí? Un archivo para siempre, acá al final de todo, ¿sí? Justo cuando termina, es muy normal, verdaderamente muy normal, que los cursogramas finalicen con un archivo definitivo, ¿sí? Que lo tenemos aquí debajo. Bien, el símbolo que nos toca ahora es el de la cruz, ¿sí? Utilizamos esa cruz cuando tenemos que explicar que hay
cierto documento que se destruye, ¿sí? Cierto documento que ya no es útil, ¿sí? Y lo vamos a romper, lo vamos a tirar al basurero, ¿sí? No tengo algún ejemplo para mostrarles, pero también, de nuevo, sale de algún documento, sí o sí tiene que salir de algún rectángulo, ¿sí? Sale de algún documento y lo destruimos, ¿sí? No mucho más que eso. Bien, el siguiente símbolo es el rombo, este rombo, que lo vamos a utilizar como es para hablar de una alternativa, ¿sí? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Sí? De programación en particular es el if, ¿sí? El condicional, aquel que utilizamos para decir que si pasa tal cosa hay que hacer otra cosa, si pasa tal otra hay que hacer tal otra, ¿sí? Un condicional puede tener o sea, dos o más opciones posibles, ¿sí? Dos o más alternativas a seguir, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que suceda o qué es lo que se decida o lo que sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este pequeño ejemplo que tenemos acá, no se ve muy bien, tal vez. Vamos a mostrarles el original, ¿sí? En este caso, el área de tesorería tiene que controlar algo, ¿sí? Controla unos documentos, ¿sí? Si coincide, se hace cierta cosa. Y si no coincide, se hace otra cosa, ¿sí? Lo importante en lo que yo solicito es que pongamos una breve pregunta, ¿sí? Dentro del rombo, y cada alternativa que representa qué se hace en un caso o qué se hace en el otro, que lo pongamos también de manera muy sintética a la salida de cada alternativa, ¿sí? Nosotros podemos utilizar en un rombo, pueden salir hasta 3 flechas, ¿sí? Porque esto viene siempre de arriba, ¿sí? Viene de arriba, nos plantea la incógnita, y de ahí salimos hacia diferentes lugares. Podemos salir hasta 3, ¿sí? Si de repente necesitamos alguna cuestión que salgan 4 o salgan 5, lo podemos solucionar de una manera relativamente fácil. Voy a trastocar un poco todo solamente para poder graficar rapidito. Puede ser una cosa así, ¿sí? Y de aquí salir varios. Esto no tendría que tener las flechas, pero en definitiva viene a ser cuando tenemos más de una más de 3, perdón, alternativas, ¿sí? Esto sería así, básicamente, ¿sí? O sea, uno puede poner más alternativas cuando lo necesita. Pero bueno, no era el caso, así que ahí quedó. Bien. Lo que sigue sería el símbolo de el documento. Y para mí este es uno de los más importantes, que es fundamental que lo entendamos bien, ¿sí? Cuando hablamos de documento, ¿sí? Nos referimos a algún documento comercial, y es importantísimo, ¿sí? que podamos poner la mayor explicación posible, ¿sí? de cada documento comercial. Les voy a mostrar para poder explicárselos con algún ejemplo. Antes de eso, quiero comentarles que es importante que los documentos, en este caso, sean físicos, ¿sí? O sea, son papeluchos, son papeles. Bien, por ejemplo, tenemos este caso de acá, que estoy poniendo ahora en pantalla, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos, acá dice FC, les voy a mostrar el original, así se ve un poquito mejor. En este caso es el proveedor, ¿sí? Estamos en la columna del proveedor, y el proveedor hace una FC, que viene a ser una factura, ¿sí? Yo por cada cosa que voy haciendo, voy poniendo las referencias aquí en la columna de observaciones, ¿sí? Entonces, por cada operación fui poniendo cosas. Acá
puse un pedido interno de materiales, ¿sí? Un documento, ¿sí? Y le puse acá la referencia, PIM significa pedido interno de materiales, ¿sí? Y así sucesivamente, y bueno, cuando llegué a los remitos y las facturas hice exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, ustedes estoy seguro que pudieron ver que en el mismo rectángulo que representa cierto documento comercial, yo puse un numerito, ¿sí? Bueno, eso es por lo siguiente. Cuando cierto documento comercial tiene el número 0, significa que ese es original. Está bueno porque está cercano a la lógica que tiene la programación, ¿sí? Todo arranca por el 0, no arranca por el 1, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del original, le ponemos un 0. Cuando hablamos del duplicado, que sería como la primera copia, ¿sí? La primera copia, el duplicado, lleva el número 1, ¿sí? Si hubiera un triplicado, sería la segunda copia, llevaría el numerito 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, yo puse acá FC de factura y le puse el número 0. Es la factura original, ¿sí? El proveedor hace la factura original y se la entrega al área de depósito, en este caso, ¿sí? Después tenemos la R de remito, ¿sí? Son 3 documentos en total. El segundo es el remito original junto al remito duplicado, ¿sí? Entrega el remito original y el remito duplicado a determinada área, ¿sí? Así que bueno, nosotros podemos disponer estos documentos en el orden que querramos, ¿sí? Lo importante es que siempre los vayamos apilando de una manera diagonal, ¿sí? Por en este caso lo hice hacia abajo y hacia la derecha, ¿sí? Yo lo podría hacer en cualquiera de las direcciones, en cualquiera de las 4 puntas, digamos, pero en definitiva es importante que esté apilado así de una manera diagonal, ¿sí? Fíjense que cuando uno tiene determinado documento comercial apilado sobre otro, ¿sí? Y este otro es de su misma naturaleza, acá por ejemplo tengo la orden de compra original y lo que está abajo, que yo no le puse qué es, ¿sí? Es la orden de compra duplicada. ¿Por qué no le puse OC de orden de compra? Porque como está debajo de una orden de compra ya se entiende que es lo mismo, pero después más abajo dije pongo un tercer documento y este ya no es lo mismo que antes. Entonces ahí sí tuve que poner de qué se trataba, ¿sí? Pero se sobreentiende que si uno pone un documento y pone otro debajo, en principio es de la misma naturaleza, ¿sí? Bueno, bien, miremos los últimos símbolos. El que sigue es un proceso no representado, ¿sí? Y viene a ser es como un hexágono pero alargado, ¿sí? No sé cómo se llama esta figura geométrica. Bien, este hexágono alargado viene a ser un proceso no representado, que básicamente viene a ser algo que no sabemos qué sucede luego, ¿sí? O algo que no queremos representar, ¿sí? Es algo que no nos interesa y no queremos representar. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro ejemplo de aquí, ¿sí? Varios procesos no representados, ¿sí? En este caso, que sale de aquí de esta alternativa, no hemos querido hablar qué sucede luego, ¿sí? Es algo que se hace dentro de nuestra empresa, dentro de esa área, pero no nos interesa. Así que no lo hemos mostrado. Pero también en este caso y en este de más arriba, ¿sí? No quisimos hablar, ¿sí? De algunas cosas que hace nuestro proveedor, ¿sí? Porque nuestro proveedor lo que haga, la verdad que no nos interesa demasiado, ¿sí? A la hora de explicar este procedimiento, este sistema administrativo, ¿sí? Entonces, cuando uno no quiere hablar o no sabe directamente qué sucede, pone un proceso representado y listo. De alguna manera es como que se libera de todo lo que pueda suceder ahí, ¿sí? Bien, el siguiente símbolo es la flecha, ¿sí? Y la flecha la usamos en todo el cursograma, ¿sí? Fíjense ustedes que todo en este cursograma está
conectado por flechas, ¿sí? Prácticamente todo está conectado por flechas. Entonces, nosotros utilizamos las flechas para ir llevando los documentos las acciones de un lugar hacia otro, ¿sí? En principio, todo cursograma debería graficarse de una forma que arranque desde arriba a la izquierda y se vaya desplazando hacia abajo y hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que este arranca más o menos arriba a la izquierda, ¿sí? Y termina abajo a la derecha. ¿Mm? Bien, como es, uno tiene que intentar que las flechas no se crucen. Si no queda otra y se tienen que cruzar, bueno, vamos a tener que hacer un salto de línea, ¿sí? Que es esta pancita que le hacemos a alguna de las líneas para entender que, que no se mezclen las líneas en sí mismas, ¿sí? Y algo que me interesa mucho de las líneas es hablar sobre cómo es que interactúan las líneas con los documentos, ¿sí? Fíjense que esta orden de compra original, ¿sí? Porque tiene el número 0, sale de la línea que tenemos aquí, ¿sí? En este vértice, ¿sí? De arriba a la izquierda del documento, y se va para allá, ¿sí? Se va hacia el proveedor. Bueno, en ese caso lo único que se va es la orden de compra. ¿Por qué? Porque sale tocando solamente esa orden de compra original. Pero si nosotros miramos la orden de compra duplicada, sale para otro lugar, ¿sí? Siempre utilizamos los 4 vértices, cualquiera de los 4 del documento, para sacar la línea. Y esta otra, el pedido interno de materiales original, se va desde este vértice, se va a un proceso no representado porque no quisimos hablar, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa si todo el grupo de comprobantes sale unido? Bueno, en ese caso, en vez de hacer 3 líneas que salen, trazamos una línea oblicua, ¿sí? Diagonal, que toque los 3 vértices que más nos convengan, ¿sí? Los 3 vértices que más querramos, y de ahí sacamos una sola línea que se va, y eso explica que todo el grupito de papeles se va junto hacia otro sector, ¿sí? Eso es importante que lo comprendamos. Bien, por último tenemos 2 tipos de líneas más, ¿sí? Tenemos, perdón, dos símbolos más, ¿sí? La toma de información, ¿sí? Cuando determinada área tiene que recurrir a otra solamente para buscar información y luego volver, o solamente trasladar información, pero no documentos, utilizamos la línea punteada, ¿sí? En nuestro caso no lo vamos a utilizar demasiado. Y por último, uno que es muy útil es el conector, ¿sí? El conector que tiene como que no sé cómo se llamaría, no sé, una figura geométrica de 5 lados, ¿sí? Que no es un pentágono. No sé, este conector, ¿sí? Nos sirve para lo que habitualmente en el día a día nosotros utilizamos, el asterisco, ¿sí? Pongo un asterisco y me voy para allá, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Y porque a veces tal vez tenés que ir desde una punta a la otra del cursograma, ¿sí? Y no querés trazar una recta que se mezcle con todos los otros símbolos. Entonces pones un conector, lo llevas hasta el lugar de destino, ¿sí? Y le pones conector 1 del otro lado y listo, ¿sí? Uno ya entiende que tiene que llevar de un lado al otro. Pero no solamente para eso, también lo podríamos utilizar para, si tenemos un gráfico muy grande, para cambiar de página, ¿sí? Para cambiar de página ponemos un conector al final de la primera y ponemos un conector al principio de la segunda hoja, de la segunda página. Y por otro lado, también podríamos conectar un cursograma con otro cursograma, ¿sí? Pero eso ya es un poco más complejo, ¿sí? Pero es bastante útil, de todos modos. Bien, hasta ahí llegó nuestra teoría, ¿sí? Del cursograma. En el siguiente video vamos a ver un ejercicio práctico, ¿sí? Bueno, los dejo, espero que les haya gustado, ¿sí? Y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.